Ariana, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado por este espacio de poder compartir respecto a un tema de actualidad, un tema tan disruptivo, diría yo, como la introducción del Internet en el año 1993. Ante la pregunta de si se puede aplicar la inteligencia artificial en los arbitrajes en donde participa el Estado, esta interrogante que evoca el tema para el que hoy he sido convocado me permite realizar en realidad una repregunta. ¿Y por qué no podría emplearse la inteligencia artificial en los arbitrajes? ¿Existe a la fecha, ¿Existe a la fecha un impedimento acaso legal taxativo que así lo proscriba? La respuesta frente a si existe un impedimento legal en su utilización es en sentido negativo. Nuestro ordenamiento jurídico no contempla una prohibición de la aplicación de la inteligencia artificial y menos aún una prohibición de su aplicación en los arbitrajes en los que participe el Estado. Más bien, a propósito de la próxima entrada en vigor de la nueva ley de contratación pública, la ley 32.069, podemos invocar uno de sus principios, el principio de innovación contemplado en el artículo 5, literal N de esta ley, el cual antes era recogido como principio de vigencia tecnológica. En el texto infine de este principio de innovación hace mención a que la innovación se constituye en un medio generador de soluciones para la satisfacción de las necesidades ciudadanas. Si entendemos a la inteligencia artificial como un mecanismo, como una herramienta que posibilita eh, hacer más eficiente al arbitraje como un instrumento y mecanismo alternativo de solución de conflictos, entenderemos pues que es perfectamente viable poder aplicar la inteligencia arbitral a los arbitrajes. Ahora bien, habría que preguntarnos hasta qué punto es viable aplicar la inteligencia artificial. Y para ello, si extrapolamos este principio de innovación recogido en las contrataciones públicas, sabemos que es perfectamente aplicable a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, bien sea el arbitraje, bien sea la Junta de Resolución de Disputas. ¿Qué duda cabe que estamos expectando una nueva revolución digital, equiparable a la introducción en Internet, como lo mencioné hace unos momentos? Algo que parecía extraído de las películas de ciencia ficción es hoy por hoy una realidad que ha llegado para quedarse y para representar tanto desafíos o retos éticos como oportunidades en su implementación en los diferentes campos del saber, no siendo exógena la evolución del arbitraje a la introducción de la inteligencia artificial. Han existido y existen intentos por tratar de regular la inteligencia artificial en su uso en las ciencias jurídicas y en el arbitraje y en todos los saberes, tales como, por ejemplo, la resolución del Parlamento Europeo expedida el 3 de mayo de 2022, que se pronuncia respecto a la inteligencia artificial en la era digital. Asimismo, el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el cual buscan armonizar la regulación en materia de inteligencia artificial expedido en el año 2023, también conocido como la Ley de Inteligencia Artificial, que busca inclusive determinar supuestos en los que resulta aplicable o prohibido expresamente aplicar la inteligencia artificial en supuestos en los cuales, a modo de hacer un símil, por ejemplo, con las reglas del IVA que nos establecen, pues, un listado naranja, un listado rojo, renunciable y irrenunciable, del mismo modo, estos reglamentos nos indican cuando la inteligencia artificial colisiona con derechos fundamentales, no debe ser utilizada y, lógicamente, consideramos que estos son principios rectores que podrían ser orientadores de su aplicación de la inteligencia artificial en el caso del arbitraje. No podemos perder de vista que estos esfuerzos por pretender regular o sistematizar a través de instrumentos normativos a la inteligencia artificial son insuficientes. Como bien debemos saber, el derecho es fundamentalmente existencia social. Pero sin embargo, el derecho en sí mismo no puede seguir los pasos a las innovaciones tecnológicas y mucho menos a la inteligencia artificial. Pretender regular todas las innovaciones tecnológicas que se están produciendo a la fecha resultaría pues una tarea titánica e inabarcable a través de una normativa específica. Sin embargo, ello no debe ser causal de preocupación, sino más bien de incentivo, con el objetivo de advertir las oportunidades que el buen uso de la inteligencia artificial puede traer consigo y, en particular, evidenciar dichas oportunidades del empleo de esas herramientas en el campo de los mecanismos alternativos de solución de conflicto, entendiendo una vez más a la inteligencia artificial no como un sustituto de los árbitros, porque se ha caído en el reduccionismo de indicar
¿Se va a sustituir a los árbitros? Debo decir a priori que no. En realidad, en el estadio de las cosas de la inteligencia artificial, sustituir la labor del árbitro, que es una labor intuito persone, que debe motivar la resolución a través de la expedición de un laudo en mérito a la valoración razonada de los hechos, el derecho y los elementos probatorios que se le ponen a su consideración, resultaría pues una labor insustituible. Si por el contrario, si entendemos a la inteligencia artificial como una necesaria herramienta al servicio de los seres humanos, no advirtiéndola como una amenaza, sino como una oportunidad, entenderemos pues que la inteligencia artificial busca coadyuvar, puede coadyuvar además en el manejo eficiente de grandes volúmenes de información, como los que se ve en los casos en materia de contratación pública. Se puede también optimizar el manejo de los tiempos y plazos, así como también sistematizar el tratamiento de la expedición de actos meramente de mero trámite o de resolver temas incidentales, que sin duda eso coadyuvaría aún más a ser eficiente el arbitraje. Un claro ejemplo de cómo no utilizar la inteligencia artificial nos lo da la realidad misma en el caso Mata versus Avianca. Un sumum de dicho caso versa sobre abogados estadounidenses que básicamente emplearon una herramienta de inteligencia artificial, como lo era ChatGPT, citando precedentes inventados, generados por dicha inteligencia artificial para pretender sustentar que su reclamación tenía pues verosimilitud en el derecho y que adicionalmente a eso el plazo de caducidad en un caso sobre indemnización por daños y perjuicios no habría caducado. Cuando el juez les requirió el sustento de dichos precedentes, estos abogados de un estudio estadounidense no tuvieron mayor previsión que recurrir una vez más a ChatGPT para que creara las sentencias y evidentemente pues generó unos precedentes ficticios que finalmente fueron descubiertos por las partes involucradas en este proceso. Advertimos claramente del caso antes citado que no es la inteligencia artificial una herramienta negativa per se, sino el uso antiético que en el caso concreto le fue dado para pretender dar apariencia de verosimilitud a una demanda por quienes emplearon esa herramienta de manera indebida. En consecuencia, ante la utilización de la inteligencia artificial, específicamente en el campo del arbitraje, y a propósito del caso precitado, nos surgen las siguientes necesarias interrogantes. Respecto al uso y utilidad de la inteligencia artificial, ¿para qué utilizamos la inteligencia artificial? ¿Sabemos usarla? ¿Conocemos su funcionamiento y estamos formados para ello? Si la vamos a utilizar para generar precedentes falsos o inexistentes, evidentemente no es el mejor uso que podamos brindarle a una potente herramienta como lo es la inteligencia artificial, porque ello implicaría una seria distorsión en la consecución de los fines del proceso, independientemente de que nos hallemos ante la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción arbitral. Sino, más bien, deberíamos más bien emplearla en sistematizar los procesos, en flexibilizar y agilizar los trámites, en poder verificar grandes volúmenes de información, lo que no supone bajo ninguna circunstancia suplir la labor de los árbitros, ni mucho menos de los secretarios arbitrales. Uno de los principales cuestionamientos que tiene la inteligencia artificial son los resultados y la validez de los resultados generados por la propia inteligencia artificial, que hacen necesario, como en el caso Mata versus Avianca, la supervisión de un humano. Adicionalmente a eso, ¿cómo se suministra, qué data se suministra a la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial finalmente se alimenta de la información que le suministran seres humanos, que pueden también, por supuesto, tener sesgos. Y en mérito a eso, los resultados de la expedición del sometimiento a la inteligencia artificial nos puede generar pues información poco fiable, que va a conllevar necesariamente a no fiarnos de la información producida por la inteligencia artificial, sino más bien entenderla como un mecanismo de facilitación de la actividad humana y en este caso de la actividad arbitral, y no bajo ninguna circunstancia como una sustitución. Respecto a los estándares éticos y profesionales en el arbitraje, por supuesto que nos suscita también un interrogante. ¿Cuáles son los estándares éticos y profesionales que deben seguir los profesionales al utilizar la inteligencia artificial? ¿Acaso debemos recurrir a un ordenamiento jurídico del hard law, como lo hizo Italia, por ejemplo, que prohibió la utilización del chat GPT, o como lo hizo el propio Estados Unidos al señalar que la inteligencia artificial
específicamente de OpenAI, emitía nuevos lanzamientos, prohibir que emita nuevos lanzamientos comerciales de sus productos en Estados Unidos hasta que no se determine que no vulneraba la ley de protección de datos al consumidor. O podríamos adoptar también una regulación desde el soft law, como por ejemplo códigos de ética que nos den lineamientos con el objetivo de poder aplicar la inteligencia artificial, en qué casos se utiliza. No podemos perder de vista, sin lugar a dudas, que el arbitraje se sustenta sobre la autonomía y la voluntad de las partes. Y como tal, todas estas interrogantes y dudas respecto a cómo asegurarnos si los algoritmos utilizados en un procedimiento de arbitraje para la toma de decisiones por los árbitros son imparciales, neutrales y no presentan sesgos, pueden ser respondidos a través de la autonomía y la voluntad de las partes. ¿Cómo? A través del establecimiento, por ejemplo, en el convenio arbitral, de si se permite o no se permite el uso de la inteligencia artificial, hasta dónde se permite, en qué casos se permite la inteligencia artificial, o de plano, si no se permite la misma para la utilización en un caso determinado. Considero que esta herramienta, sin lugar a dudas, ha venido a este plano con el objetivo de poder instaurarse en el mismo, para facilitar la labor de cada uno de los actores en el arbitraje, llámense árbitros, abogados, peritos, secretarios arbitrales, instituciones arbitrales y demás. Sin embargo, sí tenemos que tomar en cuenta los grasos riesgos que se presentan frente a esta, pero que no deberíamos pues satanizar a esta herramienta, sino por el contrario, buscar ser más bien flexibles en su adecuación e implementación. Por lo cual, respondiendo a la pregunta inicial de ese tema, ¿es factible aplicar la inteligencia artificial en los arbitrajes o en contrataciones con el Estado? Sí, independientemente de que se traten de arbitrajes en contrataciones con el Estado, arbitrajes entre privados, inclusive a la fecha se vienen utilizando en arbitrajes internacionales. Tenemos herramientas poderosas como Arbitration Intelligence, por ejemplo, que suministra información respecto a los árbitros mejor especializados para poder resolver y poder, sobre todo, evitar pues ese sesgo que se puede tener al designar a un determinado árbitro en un caso. La inteligencia artificial sin duda coadyuva a la labor de los seres humanos que estamos involucrados en el arbitraje, pero bajo ninguna circunstancia la suple. Muchas gracias. ¿Cuál es la página? Bueno, podrían consultar Arbitration Intelligence. Ahí hay otras inteligencias artificiales que pueden ser aplicadas. En todo caso, si gustan, me pueden brindar el dato y yo les puedo brindar de repente algunos papers respecto a inteligencia artificial aplicada en el arbitraje, sobre todo internacional, porque nacionalmente no viene siendo aplicado de manera tan frecuente. Con todo gusto de poder brindarle mayor información respecto a ello. Pero Arbitration Intelligence, por ejemplo, es una inteligencia artificial que permite sugerir en determinados casos específicos poder designar árbitros de acuerdo a sus cualidades profesionales, también éticas y respecto también cómo han venido ellos resolviendo en determinados casos y hacen una suerte de selección más apropiada para el caso en concreto. También la inteligencia artificial a la fecha viene siendo utilizada, por ejemplo, en realizar estadísticas para la predictibilidad de los procesos y ver una rama que se está desarrollando bastante, que es el financiamiento de los procesos arbitrales. Ven las probabilidades de éxito en un caso y hay empresas especializadas en financiamiento de procesos que advierten estadísticamente cuáles son las probabilidades de ganar y financian los procesos arbitrales, ¿no? Entonces, también es utilizada la inteligencia artificial para ese tipo de situaciones. A efectos de también brindar mis conclusiones, puntualmente, la inteligencia artificial es una realidad. Se aplica también en el derecho, supone retos respecto a su aplicación en torno a la fiabilidad de los resultados que genera, tal como lo hemos podido ver en el caso Mata contra Bianca que cité rápidamente, respecto a la protección de datos y a la confidencialidad de la información. Creo que son retos que también suponen en realidad la labor del arbitraje como tal y de los agentes involucrados y de los secretarios arbitrales que también están llamados a guardar la confidencialidad de la información que les es confiada en el marco de la labor que realizan. La ley ya contempla las prohibiciones expresas y creo que podrían también desarrollarse a través de los propios códigos de ética de las instituciones arbitrales. Debemos entender a la inteligencia artificial pues como una herramienta al servicio de dinamizar y dotar de mayor eficiencia el arbitraje, sea nacional, de contratación pública o internacional,
No hay que olvidar que el arbitraje es per se autonomía privada de la voluntad y perfectamente las partes pueden establecer su uso o no, los alcances de su uso, en qué circunstancias emplearlas y en qué extensión mayor o menor emplearlas. Implementar, ¿por qué no?, el deber de revelación del uso de inteligencia artificial en el arbitraje, en qué estadios del proceso arbitral puede ser aplicada, indicando en qué momentos o en qué etapas del proceso puede aplicarse, para que la inteligencia artificial finalmente se utilice con éxito, y concuerdo con mis colegas que me han antecedido también, es importante, sin lugar a duda, la capacitación para los profesionales involucrados, llámense abogados, peritos, árbitros, secretarios arbitrales, con el objetivo de que puedan estar debidamente informados en el manejo de la inteligencia artificial y eviten, pues, caer en el sesgo de creer que por ser una herramienta de inteligencia artificial nos va a brindar la información fidedigna, lo cual ha quedado comprobado con un caso como Mata contra Bianca, que eso no es así. Un abogado reputado con 30 años de experiencia profesional confió en la información que le suministró ChatGPT y finalmente a la fecha está afrontando sanciones éticas y ante la barra por pretender inducir error a un tribunal en Estados Unidos. La inteligencia artificial puede, sin lugar a dudas, coadyuvar a afrontar tareas tediosas de recopilación de información, periciales, audiencias, prácticas de pruebas, nombramientos de árbitros, así como también poder flexibilizar tareas que normalmente pueden ser repetitivas en el caso de los secretarios arbitrales, como emisión de algunos resolutivos de impulso del proceso. Para concluir, no satanicemos a la inteligencia artificial. No es como en alguna oportunidad también se satanizó el arbitraje como mecanismo alternativo al Poder Judicial. Seamos flexibles en su aplicación y en el estado de las cosas y conforme el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial, puedo concluir que no resulta en este estadio viable poder suplir la labor de los árbitros, que es una labor que no solamente conlleva una labor mecánica de aplicar el derecho y valorar los hechos y los medios probatorios, sino que también implica pues una valoración razonada en virtud de la sana crítica, que eso sin lugar a dudas no va a poder ser suplido por una inteligencia artificial. Muchas gracias, muy amable, y gracias por la invitación al CAE qué importante es que se generen ese tipo de espacios de comunicación en los que se traten temas de actualidad. Muchas gracias.